alabanza acabamos de tener. ¿Y por qué no preparas tu corazón para recibir la palabra que el día de hoy Dios tiene para ti? Prepara ahí una libreta para tomar las mejores notas y te animo que a donde estás me acompañes a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro pastor. Hola, ¿qué tal? Un domingo más en casa. Quiero tomarme unos minutos para compartir con ustedes algo. Empezamos un nuevo año. Agarramos un nuevo año, empezamos a transitar en este 2021. Vamos a hacerlo con entusiasmo, con gozo, con decisión. Sabemos perfectamente que todos quisiéramos ya estar reunidos, pero hay que esperar un tiempo más. Una vez que las condiciones sean favorables y no riesgosas, seguro vamos a estar todos ahí juntos. Ánimo, vamos a seguir resistiendo. Hoy tengo una palabra que Dios puso en mi corazón con mucha fuerza y espero que sea de bendición a tu vida y a la mía. Para esto vamos al capítulo 8, versículo 4 del libro de Lucas. Dice: cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una multitud, proveniente de varias ciudades que se habían reunido para escucharlo. Era común que Jesús hablara con parábolas. Las parábolas no es una fábula, no es un cuento, es una historia de la vida cotidiana que encierra verdades y misterios de Dios. No sé si a ti te pasó, pero cuando la lees por primera vez una parábola, a veces no la entiendes, no captas o no alcanzas a entender la profundidad que hay en ellas. Y déjame decirte algo, que la Biblia los conoce como secretos o misterios de la Biblia, y un misterio es algo que solo lo puedes entender cuando Dios te lo revela. Y Jesús habla una parábola y empieza a decir: un agricultor, versículo 5, salió a sembrar a medida que esparcía las semillas por el campo. Algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon los pájaros y se las comieron. Otras cayeron entre rocas y comenzaron a crecer, pero la planta se marchitó y murió por falta de humedad. Otras cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron sus brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó Jesús: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y yo quisiera llamarle a esta plática, si algún nombre le fuéramos a poner, yo le pondría: aprende a escuchar y obedece. Aprende a escuchar y obedece. Las parábolas son dichas por Jesús para que el que realmente quiere y busca entender vaya a la presencia de Dios y que Dios le muestre qué es lo que Dios le quiere dar a entender, qué es lo que Dios le quiere revelar. Pero déjame decirte algo. Por muchos años hemos hablado de esta parábola. Solo les doy una reseña muy rápida. Dice que una parte cayó en el camino. Ningún agricultor siembra la semilla en un camino, porque los caminos eran transitados y siguen siendo transitados y la tierra se endurece. A lo que esto se refiere, o lo que Dios nos quiere mostrar, es que hay gente que escucha una verdad de parte de Dios, pero su corazón está duro y no le interesa. No lo quiere oír. Esa semilla no va a producir fruto. Ahora, no solo se refiere a gente que no conoce a Dios o que no lee la Biblia, también se refiere a creyentes que no van con una actitud correcta de corazón para recibir algo de Dios cuando leen o escuchan una predicación. Estas 4 formas en las que puede caer la semilla depende del corazón y de la actitud de cada persona.
quiero que entiendan algo. Como hemos leído, la semilla no siempre produce fruto. Hay 3 opciones en las que la semilla no produce fruto y no es culpa ni del agricultor ni de la semilla. El problema es el tipo de tierra en el que cae la semilla. El segundo caso, que no me voy a meter mucho, pero lo voy a decir, es el caso de aquella semilla que cayó sobre rocas y floreció por un tiempo, pero luego se secaron. ¿Qué pasa? Esto se refiere a la gente que escucha algo y de momento eufóricamente lo recibe y se llena de gozo, pero con el tiempo se enfrían y lo dejan. Hay otro tercer grupo, que es el que fue de semilla, que fue sembrada entre espinos y cardos. Dice que empezó a florecer, pero fue ahogado por los afanes de este mundo. Déjame decirte algo. En el caso número 2, el que cae en la roca, se refiere a la gente que recibe la palabra, empieza a caminar, pero vienen las pruebas y deciden salirse. Deciden no seguir. Y la tercera opción es cuando cae entre espinos y cardos, se refiere a gente que recibe la palabra, que empieza a crecer, pero los afanes de este mundo lo absorben, se aleja y se pierde el fruto de la semilla. Lo triste de los primeros 3 casos es que el fruto se pierde. Y un fruto nada despreciable, 100 veces lo que se había sembrado. 100 veces. La cuarta opción es la semilla que cae en tierra fértil. Cuando una semilla cae en tierra fértil, produce fruto. Y dice ahí, 100 veces lo que se sembró. Quiero que estemos muy conscientes de eso. Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas cuando siembra una verdad en nuestros corazones es que produzca muchísimo fruto. Ese es el poder de la palabra de Dios en nuestros corazones cuando decidimos escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. Esto es fundamental, amados. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que con la actitud que escuchemos la palabra de Dios es en la medida que el poder de Dios se desata o no en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando una semilla cae en buena tierra? Cuando cae en buena tierra, tú entiendes una verdad de Dios, tú tienes algo que Dios te muestra y tu respuesta a esa verdad es una necesidad de ir y obedecer. Ese proceso, amados, se le llama proceso de santificación. ¿Qué significa? Que te vas acercando a medida que avanza tu vida a vivir como Jesús vivió, a asociarte con Jesús y buscar ser como Él. Eso es lo que ocurre. Y todo tiene que ver con la actitud con la que recibimos una verdad de parte de Dios. Al leer la Biblia todos los días, al desarrollar un devocional o a seguir un plan de lectura, como espero que todos lo estemos haciendo. Y esa verdad va nutriendo nuestras vidas y nos va transformando día a día. Día a día. Hasta ahí está clara la parábola, espero que lo esté para todos ustedes, pero va mucho más allá. Es lo que Dios me mostró y quiero que lo veamos en los siguientes versículos. Vamos a leer del versículo 16 al 18 de ese mismo capítulo. Nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. La lámpara se coloca en un lugar alto donde todos entran a la casa y pueden ver la luz. Dice la Biblia que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Una vez que la luz llega a nuestras vidas, es para que los demás puedan ver que Dios está con nosotros. Donde hay oscuridad, la luz siempre se va a ver.
siempre se va a ver. Porque lo que Dios quiere es que una vez que la semilla produce fruto en tu vida y en la mía, vayamos y la sembremos en otra vida. Vamos a ir al versículo 17. Pues todo secreto tarde o temprano se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Versículo 18. Jesús les dice, así que presten atención a cómo oyen. Fíjense lo que dice Jesús. Presten atención a cómo oyes, cómo escuchas. ¿Qué actitud tenemos al escuchar una verdad de parte de Dios? ¿Cómo reaccionas? Yo entiendo que hay verdades de Dios que nos son incómodas porque implica cambiar nuestra manera de ser. No sé si te habrás fijado, pero a medida que vas conociendo misterios y verdades de Dios, lo que Dios busca es disciplinarte a vivir como Dios quiere que vivamos. Y ese es el llamado que todos tenemos. Dice, presten atención a cómo escuchan. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. A medida que vas avanzando en el entendimiento, te van a dar mucho más. Pero a los que no escuchan, se les quitará, aunque piensan que entienden. Esta es una declaración muy importante. ¿Por qué? A medida que tú buscas conocer, Dios te da mucho más entendimiento. Pero hay gente que se estanca en cierto nivel de verdad y no sigue avanzando. Y se llegan a engañar a sí mismos, porque llega un momento en que ya la verdad no penetra en sus vidas. Llegaron hasta un nivel de entendimiento con el Señor y no quieren seguir más allá. Y dice que a los que no se pudieron acercar, aún lo que saben les será quitado. Ten mucho cuidado, amado. Ten mucho cuidado. Y te voy a decir por qué. Más adelante en el versículo 19 viene una verdad impresionante para ti y para mí en nuestras vidas. Te voy a decir por qué. Pero antes vamos a leer, ahorita regresamos a Lucas 8:19. Vamos a Santiago 1:21, por favor. 21 y 22. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que Dios les ha sembrado en su corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Vean esta revelación de Santiago, y quiero aclarar algo. Santiago en lo natural era hermano de Jesús. Versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solo se engañan a sí mismos. ¿Sí me están entendiendo? Esto lo dice Santiago. Lo escribe Santiago, el hermano de Jesús. Regreso a Lucas 18. Versículo 9. Te voy a decir por qué me fui a Santiago y por qué quise decirte lo que Santiago está diciendo, no solo como carta escrita por Santiago, sino porque era hermano de Jesús. El versículo 19 de Lucas, capítulo 8, versículo 19 de Lucas, nos dice lo siguiente. Permítanme un segundo, déjenme lo encuentro. Versículo 19 dice, entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Quiero que entiendas algo, esta escena viene después de que Jesús da la parábola y sigue hablando. Estaba enseñando a una multitud. Dice, entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Está hablando de los hermanos en lo natural de Jesús, que en realidad eran sus medios hermanos, porque Jesús era hijo de Dios e hijo de María, y sus hermanos pues eran hijos de María y de José. Ellos llegan, se quieren acercar, está la multitud que no pueden, y alguien va y le dice a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y Jesús responde, aquí está lo impresionante, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Me estás entendiendo, amado?
La parábola está hablando de escuchar y obedecer la palabra. Y Jesús dice, realmente tiene conmigo una amistad de hermandad el que escucha y obedece. Y déjame decirte algo, al principio de su ministerio Jesús no tenía una relación mala, pero no era una relación muy cercana con sus hermanos. Vamos a Juan 7:5. Te voy a decir por qué. Y está en la Biblia. Juan 7:5. Jesús respondió, no, perdón, todavía no me lo ponen, discúlpenme. Juan número 5, fíjense nada más, el 7:5 dice, pues ni siquiera sus hermanos creían en Jesús. ¿Sí me oyeron? Sus hermanos en lo natural no creían en Él. Después creyeron, pero en un inicio no creían. Ahora vamos a Marcos 3:21. Marcos 3:21. Impresionante, ¿verdad? Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, había una turba ahí en algún momento del inicio del ministerio de Jesús. Dice, cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo y decían, está fuera de sí. Sus hermanos no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Déjame decirte algo. Cuando Jesús hace esta declaración y dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan mi palabra y la obedecen, está hablando de la verdadera cercanía con Él. ¿Cuándo puedes decir, amado, que tienes una relación personal con Jesús, que es algo que muchos cristianos lo dicen? La tienes cuando tienes el hábito, el deseo, la necesidad de ir y preparar tu corazón para ser buena tierra y recibir más y más verdad y más crecimiento en tu relación con Jesús. Realmente eres un hermano de Él, realmente eres parte de su familia, realmente eres visto como un hijo de Dios. No en la teoría, no en la retórica, es en la verdad. Por eso habla que una luz, cuando se enciende, es para que todo el mundo la vea. Y esa luz que se enciende en tu vida y en la mía, es cuando el poder de la palabra de Dios empieza a rendir frutos en tu vida y en la mía, amado. Quiero exhortarlos en este 2021 a que sigas conectado, a seguir leyendo. Va a haber estudios. Vamos a dar estudios en línea como podamos. Agarra tu plan de lectura, métete a la palabra y dile, Dios, quiero recibir mucho más de ti, porque aún el que tiene se les hará dado mucho más. ¿Cuándo tienes mucho más? ¿Cuándo hay más bendición en tu vida? Cuando vas y buscas que Dios te revele su verdad. Con el mejor deseo de mi corazón, de que toda la iglesia reciba esto y vaya y lo busque. Vaya y se exponga a la presencia de Dios, que vaya y se exponga a las verdades de Dios en la Biblia, a leerla. Algunos dirán, híjole, apenas acabé en diciembre mi plan de lectura del año pasado. Pues arráncate el primero, amado, ¿qué te esperas? Esto no se acaba hasta que nos vamos con el Señor. Hay que seguirla leyendo día a día y aprendiendo mucho más de Él. Yo quiero que a todos nosotros Dios nos vea como parte de su familia y que entienda que no somos cristianos de oídas, somos cristianos porque lo vivimos, porque caminamos con Él y seguimos avanzando. La verdad es que es el poder de Dios que transforma nuestras vidas, corazones y mentes. Que Dios los bendiga. Quiero orar por todos ustedes que han decidido abrir su corazón este año, hacer de su corazón una buena tierra y decirle, Dios, pon toda la semilla que tú quieras porque quiero fruto que abunde en mi vida. Cierra tus ojos y dile, Dios,
Te acepto como mi Señor y Salvador. Abro mi corazón a ti, Dios, porque quiero que tu palabra produzca fruto en mi corazón y que tú entiendas, Dios, que he decidido seguirte, he decidido amarte y quiero ser visto como un miembro de tu familia. Amén. Que Dios los bendiga. Qué poderoso mensaje hemos recibido el día de hoy. Y ahora yo te quiero invitar que vayamos a 2 de Corintios capítulo 9, desde el verso 1, que nos dice: no hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos, porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Y en el verso 7 dice: cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí, siguiendo en este mismo sentir, que queremos ser buena tierra, también queremos que Dios nos siga bendiciendo, y quiero darte las gracias por tu generosidad, porque gracias a tus diezmos y a tus ofrendas hemos podido continuar manteniendo nuestro local, aunque ahorita está solo, pero necesitamos pagar los gastos de renta, de luz, de todo lo que se tiene que pagar. Muchas gracias, porque por tu generosidad podemos todavía continuar teniéndolo. Entonces yo te quiero invitar a que dispongas tu corazón y, como dice la palabra, que lo des con alegría, que no lo des por obligación, pero sí tienes que estar cierto de que tú, sembrando, vas a cosechar de una manera abundante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por estos diezmos y estas ofrendas que cada persona dispone en su corazón a dar. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas de una manera sobreabundante, Señor. Tú en tu palabra nos has dicho, Señor, que te probemos y que veremos, Señor, que tú vas a abrir las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde, Señor. Yo declaro que tú derramas esta bendición que sobreabunda en cada persona que ha sido generosa, Señor, y tú eres el que da semilla al que siembra. Yo te pido que el que ahorita no tiene semilla para sembrar, Señor, tú les des, que tú abras las ventanas, porque tú eres un Padre misericordioso, y les puedas dar semilla para que ellos puedan comenzar a sembrar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y también queremos agradecerte el que tú hayas estado conectado con nosotros, y queremos decirte que te bendecimos y que Dios está contigo. Te mandamos un abrazo de todo corazón. Te extrañamos muchísimo. Que Dios te bendiga.